Es la imagen de la jornada de hoy en las principales ciudades de Castilla y León. En el Día Internacional de las Personas Trabajadoras hemos visto manifestaciones convocadas de forma conjunta por comisiones obreras y UGT. Este año, el 1 de mayo, se celebra bajo el lema Derechos, no trincheras, salarios, vivienda y democracia. ¿Qué tal? Buenas tardes. En esas manifestaciones se ha trasladado un mensaje en contra de la discriminación o el recorte de los derechos de la clase trabajadora. También se ha hecho hincapié en la brecha de género y en el problema del éxodo juvenil. 5.000 participantes era la estimación de la Policía Municipal. Las calles se han abarrotado el 1 de mayo aquí en Valladolid capital para participar en esta manifestación que ha organizado comisiones obreras y UGT para defender todos juntos los derechos laborales, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral. Los sindicatos han hablado sobre las consecuencias que está teniendo el conflicto de Irán, económicas en nuestros bolsillos, y también de la despoblación y la fuga de talento joven. La Inspección de Trabajo necesita una orden judicial para poder entrar en un centro de trabajo cuando ese lugar coincida con el domicilio social de la compañía. Lo dice una sentencia reciente del Tribunal Supremo. Los sindicatos dicen que esto hace que se pierda el factor sorpresa. Hemos preguntado a una abogada por la repercusión que va a tener este dictamen. El inicio de este puente del 1 de mayo ha dejado a primera hora retenciones en las carreteras de Castilla y León. Hasta 15 kilómetros de congestión circulatoria se han registrado en las provincias de Ávila, Burgos y Segovia. Rubén Hernández, ¿cómo está el tráfico a esta hora? Pues aquí en la 62 la tranquilidad en estos momentos es prácticamente total. Quienes han elegido hoy esta vía para viajar no se están encontrando ningún incidente. Sí los ha habido, sobre todo en forma de pequeñas retenciones y a primera hora de la mañana en puntos de la A1 y la A6. Día del Trabajador pasado por agua en toda la comunidad. Nos esperan tormentas en la zona noreste de Castilla y León. Las temperaturas, por su parte, se mantendrán estables. En Villafranca del Bierzo, cada 1 de mayo reviven una tradición ancestral, la fiesta de los mayos. La gente, ataviada con plantas y cañaveras, se transforman en auténticos árboles ambulantes. Rosario Maldonado, ¿cómo se está viviendo la jornada hasta ahora? Así es, pues de forma maravillosa. El tiempo está acompañando. Villafranca del Bierzo vive hoy la fiesta de los mayos. Es una oda a la llegada de la primavera, la única fiesta que se hace de esta forma en Castilla y León, y donde cobra protagonismo las cañaveras en las vestimentas de sus vecinos. También toda la fiesta está acompañada de los cánticos populares. Ahora más que nunca, porque se han perdido muchas de las ideas que hemos representado durante muchos años. Por ejemplo, en el sector de dependencia, más personal en las residencias. La reducción de la jornada laboral y mejores salarios. Queremos pagar el alquiler a fin de mes. Son algunos de los motivos que han llevado hoy a la gente a salir a las calles de Valladolid capital este 1 de mayo. El objetivo es el mismo de todos: reivindicar mejoras laborales como la reducción de la jornada laboral. Los sindicatos convocantes han destacado la necesidad de fijar población para crear empleo en nuestra comunidad. La reducción de la jornada laboral, salarios más justos y mejores medidas de conciliación son algunas de las reivindicaciones de las miles de personas que hoy han salido a las calles en este 1 de mayo en Valladolid para participar en la manifestación organizada por comisiones obreras y UGT. Desde los sindicatos han lanzado un mensaje sobre las consecuencias económicas que estamos atravesando en nuestro país por el conflicto de Irán, también sobre la desigualdad que vivimos en Castilla y León por el hecho de ser de esta comunidad autónoma en comparación con otras de nuestro país, y también, como no, de la despoblación y la fuga de talento joven. Tenemos un problema con la gente que se nos va. Castilla y León lo que tiene es un problema de despoblación y de envejecimiento. Nos hace falta más gente para dar vida a nuestros pueblos, a nuestras ciudades y también para trabajar. El sindicalismo de clase va a estar enfrente de todos aquellos que pretendan acabar con los derechos de las personas de la clase trabajadora.
1 de mayo también reivindicativo en León, con cientos de personas reclamando empleo digno y de calidad en la provincia, que tiene la segunda peor tasa de actividad de España y unos salarios un 8% más bajos que la media nacional. Los sindicatos encabezan una lucha frente a la precariedad que afecta especialmente a los jóvenes y a las mujeres. Piden menos palabrería y más acción a las administraciones en un momento de inestabilidad por las guerras y también de incertidumbre por las libertades y los derechos ya conquistados. Que es un día de derechos del trabajador, de reivindicación y de lucha. La clase media no existe, es la clase trabajadora. Por eso el 1 de mayo reivindicamos nuestra clase trabajadora. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. En Palencia, las principales peticiones se han centrado en la subida de los salarios, la regulación del precio de la vivienda y la reivindicación del no a la guerra. Y a ritmo de batucada se ha celebrado en Soria este 1 de mayo. Aquí han insistido en la inestabilidad del tejido empresarial y se han referido a los posibles cierres de algunas empresas. El portavoz de la Junta de Castilla y León ha incidido en los buenos datos de empleo que tiene Castilla y León y en el máximo histórico de afiliados, pero recuerda que aún hay mucho que hacer en lo relacionado con la calidad y con la seguridad en el empleo. Nos interesa mucho un empleo bien remunerado, un empleo con personas cualificadas y formadas, donde la formación y cualificación ocupe un lugar destacado, y nos interesa también un empleo seguro, donde lógicamente pues hagamos un esfuerzo por reducir los riesgos laborales. Y atención a esto, en 2025 la Inspección de Trabajo realizó en Castilla y León más de 40.000 actuaciones inspectoras. En España esta cifra se elevó a más de 1 millón, incluyendo casi 300.000 visitas directas a empresas, con el objetivo de combatir el fraude laboral, la temporalidad injustificada y la siniestralidad. Pues bien, ahora una sentencia del Tribunal Supremo exige que exista una orden judicial para entrar en los centros de trabajo cuando coincidan con el domicilio social de las compañías. Algo muy frecuente en pymes, por ejemplo. Hoy nos preguntamos qué repercusión tendría esta sentencia si crea jurisprudencia. El Tribunal Supremo pone límites a las inspecciones de trabajo sorpresa, así lo recoge una sentencia reciente. Las empresas que tengan el centro de trabajo y el domicilio social en la misma dirección pueden negarse si no hay una autorización judicial o si expresamente no la autoriza el empresario, pues no se permiten ya las inspecciones sorpresa. El fallo se fundamenta en la inviolabilidad del domicilio. Reconoce el derecho fundamental a las personas jurídicas de la inviolabilidad del domicilio, algo que hasta la fecha pues no se les había reconocido. Dicen los expertos que esto puede suponer un conflicto de intereses. Por un lado tenemos la seguridad jurídica, tenemos el derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio y por otro lado lo que tenemos también es la protección de los trabajadores y de controlar esas situaciones irregulares. Situaciones que a priori ahora serán más difíciles de detectar. Pues trabajadores sin dar de alta o trabajadores no cumpliendo el registro de jornada. Y aunque por sí sola esta sentencia no crea jurisprudencia, aseguran que el reconocimiento de este derecho supone un cambio significativo en las futuras inspecciones de trabajo. El Consejo Económico y Social de Castilla y León ha elaborado un informe sobre la situación de los inmigrantes. En el ámbito laboral, el 45% cuenta con contrato indefinido, el 25% con contrato temporal y el 10% de esa población inmigrante es autónoma. Este documento también habla de la inclusión social y de la importancia que tiene la llegada de estas personas en la lucha contra la despoblación en nuestra comunidad. Es la primera vez que un informe de estas características incorpora encuestas a la población inmigrante. Les gustaría plenamente alcanzar una situación regular y de funcionamiento con seguridad jurídica en el mercado, que es lo mismo, por otra parte, que dicen las organizaciones agrarias o las organizaciones empresariales. Porque en todos los sectores es necesaria más mano de obra. Hay algunas nacionalidades más vinculadas al medio rural, al sector agrario y ganadero. Está el sector de los cuidados, de la limpieza, un sector que además se ve en los datos que sigue estando muy feminizado, pero sucede igual con la hostelería, con la industria. También con la construcción o el transporte. La población inmigrante contribuye
contribuye además al crecimiento demográfico. La edad mediana de las personas que son objeto del informe, del estudio, está en torno a los 34 años y eso permite también augurar buenas perspectivas desde el punto de vista demográfico. En el informe se abordan cuestiones sociales. Conseguir una inclusión social que facilite precisamente todo ese desarrollo demográfico, laboral, económico, socioeconómico y cultural que necesitamos. Toda esta información ya se ha remitido al Gobierno regional y a las Cortes para que se difunda entre los grupos parlamentarios. Llevamos tiempo hablando del impacto de la inteligencia artificial en el empleo, pero ahora esa repercusión comienza a tener cifras. En España, según un estudio de Funcas, en un escenario moderado de la IA, se podrían destruir en la próxima década hasta 2,3 millones de empleos. Pero hay otro dato, también se crearían cerca de 1,6 millones de nuevos puestos de trabajo. El resultado, como ven, es este, se perderían unos 600.000 puestos. Y no solo preocupa esto, también cuáles de esos empleos se verían afectados. Los más expuestos, los de construcción o industrias, se suman también los relacionados con programación, atención al cliente o análisis de mercado, cuyo riesgo supera el 65%. También hay un grupo poblacional donde ese impacto ya se está notando especialmente y es el de los que intentan acceder por primera vez al mercado laboral. Entrar al mercado laboral nunca había sido tan difícil y ahora además se compite con una máquina. Lo que ocurre con el empleo juvenil es muy llamativo y terrible a la vez. Las tareas más básicas, las que servían para aprender, ahora las hace la IA y eso retrasa la entrada de los jóvenes al trabajo. Pero el cambio no se queda aquí. Hay una parte que es en la que se van a destruir puestos de trabajo porque va a haber una gran cantidad de tareas que puede realizar la inteligencia artificial. No solo a empleos manuales, también a los de oficina. Sectores que paradójicamente en cualquier otra revolución industrial habrían sido menos afectados, como los sectores de cuello blanco. Administrativos, analistas, periodistas o empleados de banca. Trabajos cualificados pero con partes cada vez más automatizables. Hay un efecto de destrucción, un efecto de creación de nuevo empleo y un efecto de complementariedad. Y esa transformación no avanza igual en todas partes. En las grandes empresas va más rápido, mientras que en territorios como Castilla y León con más pymes el cambio puede ir más lento. Va a haber cambios en la organización de las tareas que se realizan y van a aparecer puestos nuevos, incluso puestos que ahora ni siquiera están previstos. Surgen nuevos perfiles, otros se redefinen y el trabajador pasa a ser más supervisor que ejecutor. La DGT prevé 725.000 desplazamientos por carretera en Castilla y León durante este puente. La operación especial de tráfico se activó ayer jueves y finalizará el domingo, pero hoy se espera el mayor número de movimientos. Rubén Hernández, ¿cuál es la situación hasta ahora? A estas horas, Ana, la situación en las principales carreteras de Castilla y León es de absoluta tranquilidad. Sí ha habido algunos incidentes, algunas retenciones por la mañana, también este mediodía en puntos de la A1, en Ventas de Saldaña, en Burgos, en la Nacional 6, en San Rafael, en Segovia. Aquí, en la 62, como podéis ver, la tranquilidad es prácticamente total y el tráfico es muy fluido. En general, este día festivo no está dejando complicaciones en las carreteras, más allá de algún pequeño accidente en las vías convencionales. La Guardia Civil está investigando un robo de cable en la línea entre Salamanca y Portugal. Los robos se cometieron de madrugada y en tramos distintos, provocando incidencias en una línea en proceso de electrificación. Hasta 3 trenes no pudieron circular. Para los hosteleros, este puente previo a la temporada veraniega es muy bueno. La previsión para estos 3 días festivos supera el 70% de ocupación en Castilla y León. En Ávila incluso se alcanza el 95%. Bien, es verdad que el hecho de que sea un puente de 3 días y que nos encontremos en plena crisis energética derivada del conflicto de Oriente Medio puede penalizar y acortar los días de pernoctación. La ocupación se centra principalmente en los días centrales del puente, es decir, el viernes y el sábado.
sí que penaliza un poquito la ocupación en el jueves. Estos 2 días los hoteles de la comunidad casi cuelgan el cartel de completo. Las reservas se encuentran entre el 90 y el 95%, aunque siempre hay quienes lo dejan para última hora, un 40% de los viajeros que... Procede de Madrid principalmente y de las provincias limítrofes, ¿no?, a los destinos que seleccionan los clientes, y al final pues yo creo que la tendencia es evitar la salida de desplazamientos del primer día. Pequeñas escapadas condicionadas, no lo olvidemos, por la situación meteorológica. La gente va buscando pues un poquito descansar, desconectar, disfrutar de realizar rutas, disfrutar de hacer visitas y también disfrutar pues un poquito de la gastronomía. Que también aprovechan grupos organizados. En cualquier caso, son datos estabilizados con respecto al año pasado. Y la Junta ha solicitado a AENA la ampliación de horarios operativos en los 4 aeropuertos de la comunidad. También reclama la mejora y modernización de las instalaciones y servicios. Dicen desde el Ejecutivo Autonómico que se tiene que garantizar una inversión justa. Las lluvias serán las protagonistas en este Día del Trabajador. Habrá alertas por tormentas acompañadas de chubascos en el extremo noreste de la comunidad en la segunda mitad del día. Además, en el resto de Castilla y León nos espera una jornada marcada por las nubes bajas. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán estables con respecto al día anterior. Las mínimas estarán por debajo de los 10 grados en todas las capitales de provincia. Las máximas oscilarán entre los 21 grados de Burgos y los 23 de Zamora. De esta forma ha comenzado la campaña de las elecciones en Andalucía. Según las encuestas, la gran duda es si el PP de Juanma Moreno logrará o no mayoría absoluta y si el PSOE con María Jesús Montero bajará tanto como dicen los sondeos. La cita con las urnas es el próximo 17 de mayo. En el contexto de esta campaña electoral andaluza, la candidata socialista, María Jesús Montero, ha sacado pecho de las políticas del Gobierno de España. Por su parte, desde el Partido Popular le reprochan que sea ella quien encabece la manifestación central del 1 de mayo, celebrada hoy en Málaga, cuando, dicen, ha empeorado la vida de los trabajadores. Hemos vuelto a ser el país de las economías avanzadas que más crece del mundo, y esto significa que estos beneficios tienen también que llegar a la vida de las personas, de los hombres y mujeres humildes. Resulta contradictorio y difícil de explicar que quien más ha contribuido al empeoramiento de los servicios y el empeoramiento y empobrecimiento de los trabajadores, María Jesús Montero, encabece hoy la manifestación en Málaga. Carlos Martínez ha sido preguntado hoy si el Partido Socialista debería tomar acciones legales contra Koldo García por las acusaciones recientes en el marco del juicio del caso Mascarillas. El secretario general autonómico del PSOE ha respondido que sí, en defensa de la imagen de su partido. Sí. Hay una voluntad clara, ¿no?, de defender los intereses y la honorabilidad de un partido que es más que centenario, que es el que ha anclado y estructurado el Estado, el bienestar y la democracia en este país, ¿no? Por tanto, todo aquel que quiera menoscabar la imagen de un partido como el Partido Socialista tiene que tener al Partido Socialista enfrente y nosotros vamos a estar. Pero lo que sí que tengo Precisamente esta semana ha sido muy intensa en los tribunales. En el caso Mascarillas han declarado 2 de los acusados, Koldo García, mano derecha del exministro socialista Ábalos, y el presunto comisionista Víctor de Aldama. Mientras, en el caso Kitchen, que afecta al gobierno de Rajoy, hemos visto cómo testigo a la ex vicepresidenta Sáenz de Santamaría. A todo esto se une la decisión de la justicia de exonerar por su estado de salud a Jordi Pujol, que ya no tendrá que rendir cuentas por la presunta corrupción de su familia. Las cifras de abstención o de asistencia a mítines pueden reflejar cierta desafección hacia el sistema político actual. Sociólogos y politólogos coinciden en señalar que la sociedad de hoy en día confía poco en los políticos y en su capacidad para mejorar el mundo.
Sabemos que son necesarios, pero no les damos muy buena nota. No valen para nada, ninguno. Lo peor. Todo mentira. Disparate. Políticos. Una desafección que se ve en todo Occidente. Las cifras de abstención y de asistencia a los mítines confirman el desenganche y la propia forma de la política actual no ayuda. Antiguamente los partidos eran partidos que tenían un tema muy concreto. Partidos obreros, partidos demócratas cristianos, pero esos temas se han ido perdiendo, ganados por los líderes. Y ahí está también un poco el problema, que el líder puede decepcionarte más que el partido. Este zasca permanente en el Congreso, una retórica muy violenta, y entonces la gente acaba pensando que efectivamente el que tiene enfrente es el enemigo. Solemos decir que los políticos son un reflejo de la sociedad. Es cierto que la radicalización de la sociedad se viene notando un poquito antes de la radicalización de nuestros políticos. Las nuevas comunicaciones impulsan la falta de información veraz. Convertimos la política en un titular y es una decepción constante. El debate es continuo, dificultad para distinguir lo que es verdad, lo que es mentira. La sociedad es cada vez más compleja. La solución de los problemas es muy difícil. Y esto lleva a una sociedad descreída. Ha dejado de creer en la política como elemento transformador de la sociedad. Estamos como viendo pasar el mundo, algo así como, bueno, esto es lo que hay. Como bote de supervivencia en este mar de vorágine. Esta noche en Espacio Abierto con el invitado Fernando Jáuregui se analizará este asunto en profundidad. Más cosas. Hoy ha entrado en vigor de forma provisional el acuerdo Mercosur. Es un pacto de libre comercio que ha causado un gran revuelo en los últimos meses y con el que muchos sectores no están de acuerdo. Un claro ejemplo son las protestas que hemos visto del sector del campo. El acuerdo Mercosur crea una zona de libre comercio, abre mercado europeo con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay y elimina algunos aranceles entre países. Crear una zona en la que desaparecen los aranceles para nuestras exportaciones, prácticamente en el 91% de los casos, vamos alineando la normativa y vamos dando facilidades para nuestros exportadores. En Castilla y León se prevé que los sectores más beneficiados de este acuerdo sean el de la industria y el agroalimentario. Van a desaparecer unos aranceles muy altos, del 35% para los vehículos, de hasta el 20% para los componentes. Van a desaparecer aranceles muy altos, por ejemplo, en sectores como el vino. A las empresas, señalan desde la Comisión Europea, les ayudará a la hora de exportar. Las facilidades que se van a dar a las pymes para poder exportar de una manera mucho más fácil, mucho más rápida. Y al consumidor, dicen, les permitirá ampliar su oferta. Muchos sectores a día de hoy siguen sin estar de acuerdo. Algunos señalan competencia desleal, otros pérdida del valor de nuestro producto. Y desde la Comisión Europea señalan que hay garantías de protección. Reforzar los controles que se hace a la mercancía que va a ser exportada a la Unión Europea en los países de origen en un 50%. También se han reforzado los controles que están en manos de los Estados miembros en los puestos de acceso directo de esa mercancía. Este acuerdo de Mercosur tendrá un impacto en la economía europea de 80.000 millones de euros, lo que supone el 0,05% del Producto Interior Bruto total de Europa. Pascual Móvil te acompaña en tu día a día para que nada en esta vida pueda frenarte. Pascual Móvil, la única leche enriquecida en calcio, con zinc, magnesio y manganeso para cuidar de tus huesos, músculos y articulaciones. Mucho más que una leche calcio. Lerma, en Burgos, se convierte hasta el domingo en el epicentro de la industria agraria a nivel nacional. Este año, además, con el regreso de las grandes marcas de maquinaria. Es una feria que trata de reinventarse para frenar el declive de los últimos años. La Feria de Lerma ha conseguido que regresen este año las grandes marcas como New Holland, Beltra o Claas, en una apuesta decidida por recuperar el atractivo y el peso que tenía hace unos años esta cita anual con la maquinaria agrícola. Hasta el domingo, más de un centenar de expositores de maquinaria mostrarán las últimas incorporaciones e innovaciones del sector, junto a 20 empresas tecnológicas y 30 puestos de alimentación bajo el paraguas de Burgos Alimenta. El boom de la mecanización del campo a principios de los años 60 fue el caldo de cultivo de este encuentro agrícola anual. En los primeros años también era feria de ganado. Tenía que venir o con carros o con ganados. Con 64 años de historia se convirtió en la principal feria agroalimentaria de Castilla y León y una de las más importantes a nivel nacional. Una feria muy importante por el tipo de cliente y por el tipo de producto que vendemos. Ya no es
la cosa de decir voy a vender, es por el hecho de que llevan muchos años de tradición. En los últimos años esta cita ha experimentado un descenso progresivo del número de expositores de maquinaria. Ya no es ni parecido a como era hace años. Llevamos más de 10 años sin venir. Que se ha intentado paliar este año con el regreso de las grandes firmas como New Holland, Claas o Beltra. En total 107 expositores de maquinaria y 30 de alimentación. Hemos traído tractores de alta potencia para sobre todo tema de cereal, cosechadoras para hacer la recolección y luego todo tipo de implementos y maquinarias telescópicas. Esa máquina que es una Trion 750 Montana. También presente la innovación tecnológica con los avances más punteros en el sector. Estamos presentando un nuevo modelo, el Agrast T70P, que está recién llegadito a España. Y se ha modernizado, drones, todo de tecnología de precisión. Un escaparate y punto de venta directa de tractores, cosechadoras y herramientas de campo que reúne a unas 100.000 personas. En esa feria, la consejera María González Corral ha subrayado la apuesta del Gobierno de Castilla y León por la digitalización del sector agrario. Ha destacado también el papel de este encuentro para la innovación y la transferencia del conocimiento. Tenemos el ejemplo de los proyectos AQUIS, que vamos a, en colaboración con 400 representantes, destinar 8 millones de euros a proyectos de investigación. También lo hacemos en la transferencia de conocimiento con la extensión digital agraria. En la promoción de nuestros alimentos, acabamos de resolver las ayudas de promoción del sector del vino en terceros países, más de 11 millones de euros. Y en Cuéllar, en Segovia, esta mañana se ha inaugurado su ya tradicional feria comarcal. 65 expositores con puestos de alimentación y artesanía, pero también maquinaria agrícola y ganadera. Se ha convertido ya en un escaparate clave para el tejido empresarial y agroalimentario de la zona. Renacen de las antiguas ferias medievales, pero que también se van modernizando, y lo que se trata es de que las personas que quieran conocer cuáles son también nuestros productos, no solo de cercanía, sino también todo lo que se hace en esta comarca, en la comarca de Cuéllar, al igual que en otras, pase por aquí este fin de semana. La festividad pagana de los Mayos en Villafranca del Bierzo está declarada bien de interés turístico provincial. Y no es para menos. Para preservar vivos a esos llamados Mayos, los participantes se transforman de una manera muy especial. Rosario Maldonado. Así es, gran ambiente aquí en Villafranca del Bierzo, celebrando una de sus fiestas grandes, la fiesta de los Mayos. Es una oda a la llegada de la primavera, donde los vecinos se mimetizan con la naturaleza vistiéndose con elementos vegetales. Han ido recorriendo durante toda la mañana la villa con cánticos populares. Es una fiesta que comenzó ayer con la quema del burro de invierno y que finalizará al mediodía con una comida popular. Villafranca del Bierzo celebra su fiesta de los Mayos para dar la bienvenida a la primavera. Pues son los únicos mayos de Castilla y León, que son mayos humanos, mayos vivientes. Una fiesta que cada año cobra más fuerza en el calendario festivo. Pues la gente viene con sus instrumentos, cada uno con el suyo, con gaitas, con tambores, con panderetas, yo vine con una zanfona, instrumentos casi siempre tradicionales, pero también instrumentos modernos, y cada uno hace lo que quiere. Participan pequeños y mayores, vecinos y visitantes, entre ellos los que eligen vestirse con cañaveras y otras plantas. A mí me gusta mucho vestirme de bayo y me parece como una tradición que es como una vuelta nueva a lo que viene siendo la primavera. Es como que eres también protagonista de la fiesta. Pero a xente maior é a que bota pues, castañas, diñeiro, caramelos. Una fiesta ancestral y que ha sido declarada de interés turístico provincial.